escuché. Pero seguimos adelante, Brendita. Entonces hay toda una historia y dices cómo a lo largo de los siglos hay una escisión muy importante. En el siglo XVI Sí. decimos Dios sí, Cristo sí, pero Iglesia no. Así Viene una es. división tremenda Sí. y luego pasa siglo XVII y nos decías, Sí. ha habido muchas manifestaciones de esta... Sí, porque fíjate que ese es llamado el siglo de las luces y la verdad es que muchos de los pensadores como Voltaire, Rousseau, tienen muchos de los principios de los derechos humanos. Sin embargo, también hay una dosis de rebeldía, de rebelión a todo lo establecido, en cualquiera de los campos, ¿sí? Y Hegel juega un papel muy importante en esto. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Hegel es, a ver, hay ricos y hay pobres. ¿Por qué hay ricos? ¿Por qué hay pobres? Ah, no, entonces que todos sean iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos haciendo algo a la mitad, ¿no? Y al final es el pensamiento que impera el día de hoy, ¿no? Hay hombres, hay mujeres, ¿quiénes son las oprimidas? Las mujeres, ¿quiénes son los opresores? Los hombres. Pues vamos creando algo a la mitad para que no haya estos problemas. Entonces, bueno, esto derivó en tantas cosas, pero me gustaría decir que es el siglo también de la ilustración, Lupita, es el siglo de la razón y bueno, la razón humana es independiente de cualquier autoridad, pero también la razón humana era la única que podía capacitar para alcanzar la verdad. O sea, el espíritu humano se niega ahí en ese siglo. Y bueno, también la trascendencia del hombre. Y aparte, fíjate, se dice el hombre ilustrado, porque ahí nace la enciclopedia, o sea, hay gente que no sabía ni leer ni escribir. Entonces, bueno, van aprendiendo cosas y dicen, las enseñanzas de la iglesia son mitos de los que el hombre ilustrado debe de librarse. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque empiezan los grandes inventos. Y dicen, bueno, esto en realidad no es un valle de lágrimas. Aquí podemos estar muy cómodamente, así es que podemos inventar el cielo y la tierra. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, pues empiezan todas las comodidades, las primeras vacunas, las máquinas, la máquina a vapor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el hombre dice, bueno, o sea, yo puedo darme todas las comunidades, toda la seguridad. Entonces quitan a Dios del centro y la diosa razón y la ciencia y la técnica sobre todo se sientan allí, se ciñen la corona y el manto y el cetro y demás. Entonces es lo único que tiene, ¿no? Después de esto, fíjate qué curioso, pero le reclamaron al rey, es siempre cuando van en contra, los revolucionarios, en contra de una monarquía, la quitan siempre masacrando a una familia, ¿sí? Y esto es terrible, ¿no? Terrible. Y eso sucedió no nada más ahí, o sea, sucedió con los zares en Rusia, porque la masonería salta después de que la más agresiva, que es el Gran Oriente, se implanta en Francia, salta a España, fíjate, después hay guerra civil, en 1900, y salta a Rusia. Y ahí anida algo terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Entonces, bueno, ya tenemos el cisma, tenemos la masonería, tenemos al hombre que depende solamente del mismo hombre, ¿no? Y de sí mismo. Pero bueno, vamos a ver también, y bueno, de la ciencia y la técnica, pero también vamos a recordar que la masonería totalmente laicista y anticlerical. ¿Quién la combatió? San Alfonso María de Ligorio desde Nápoles, que era el más brillante predicador de entonces, ¿no? Pero vamos a pasar al 1800. ¿Por qué a este siglo? De 1800 a 1900 hay algo muy importante. Primero, está Carlos Marx. Carlos Marx trajo todo este pensamiento que también es una influencia de Hegel, es una influencia de Rousseau, pero él lo mete en un sistema económico ateo completamente. Él no lo logra realizar y vive en una completa pobreza, pero quien sí toma las ideas es Lenin. Al inicio de 1900 y lo implementa en su país, no tanto como después alguien que viene peligrosísimo, que vamos a hablar de él, pero fíjate que qué curioso, ¿no? Cuando fue lo de Lutero, la Virgen de Guadalupe, cuando fue lo del rey de Francia, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y el mensaje a Margarita María Lacoque. Cuando lo de Carlos Marx, la Virgen de Lourdes, ¿sí? La Inmaculada Concepción. Y cuando se fue acumulando todo, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que nace el cisma, hace un daño terrible, un zarpazo mortal a la fe. Y después, ¿qué sigue? La razón, ¿no? La razón, el revelarse a todo, lo único que nos puede llevar a la verdad es la pura razón. Y después llega también el comunismo ateo. Entonces, cuando inicia
antes de que la Virgen aparezca a 3 niños tan sencillos, que son todo lo opuesto a la ilustración. Claro, nada de razón, nada de intelecto, nada de mil conocimientos. Absolutamente nada. Y cuando había habido 3 o 4 siglos donde se negaba a Dios, se negaba el cielo, se negaba el infierno, se negaba la vida después de la vida, todo. Bueno, pues la Virgen llega en un momento de Portugal, en el que estaba totalmente impregnado de las ideas de la Revolución Francesa, ideas comunistas. Por eso sufrieron tanto los niños, ¿no? Se mata al rey y a su sucesor, ¿sí? También, por un asesinato, porque le daban la culpa de todos los males que tenía el país. Y a mí me llama mucho la atención en todo esto que he estudiado en estos meses, cómo después de que mataban a los reyes, tenían unas hambrunas impresionantes. La economía también, nada más te digo que en Portugal, después de que matan al rey y a su sucesor, a la dinastía Braganza, que después tiene que escapar uno a Gibraltar para que no ser asesinado, bueno, pues empieza una dictadura que les dura muchísimos años, ¿sí? Casi hasta finales del siglo XX, ¿no? Entonces sufren mucho, definitivamente sufren mucho. Pero ¿qué viene a decir la Virgen? Bueno, los niños ignorantísimos, no iban a la escuela, no sabían leer y escribir. De campo totalmente. Pero sin embargo unos niños bautizados, unos niños evangelizados por su propia madre, unos niños forjados en la voluntad por el trabajo, porque eran niños de trabajo. Y aparte, unos niños muy protegidos de lo que ahora es Internet, de lo que ahora es pues también el ambiente hedonista en el que todas las comodidades se nos dan, ¿no? Niños libres de todo esto. ¿Qué sucede? Entre 1915 y 1916, un ángel aparece a 3 niños, a estos 3 niños sencillos. Pero recordemos que estaba ya Lenin implantando todo el comunismo, la idea comunista, iba a volver, era el intento de volver al país más grande de toda la tierra, ¿sí? A la Unión Soviética, volverla, dejarla al margen de Dios, vivir al margen de Dios, y la economía totalmente comunista, que cada uno tuviera lo mismo, trabajaras bien, trabajaras mal, ibas a recibir el mismo pago. Fíjate cómo esto va en contra de la justicia, porque siempre va a haber quien quiere trabajar y quien quiere despilfarrar, quien quiere salir adelante y quien quiere dormirse en sus Y la verdadera laureles. justicia es que tú pagues consecuencias de tus acciones. Acciones buenas, consecuencias buenas; acciones malas, consecuencias malas. Esa es la verdadera Y justicia. estaba la Primera Guerra Mundial, Lupita, y Portugal había mandado 55,000 efectivos a Francia y había mandado 5,000 a África, donde había colonias para tratar de defender las colonias portuguesas, y cómo sufren muchísimas bajas, ¿no? Pero entonces estos niños se encuentran un día que estaban en el campo con un ser precioso, angélico, transparente, cristalino, como de 14, 15 años, que les dice: no tengan miedo, yo soy el ángel protector de su país Portugal, Dios ha sido muy ofendido, consuélenlo. Y los enseña lo primero, a postrarse y adorar a Dios. Y bueno, a lo mejor en este bloque ya estamos cerrando, que no sé el tiempo, pero te puedo decir que la Virgen al Padre Gobi le dice 2 cosas muy importantes, y con esto quédate en tu corazón a ti que nos escuchas. El dragón rojo del Apocalipsis es el comunismo, vivir al margen de Dios, pero la masonería es la pantera negra que te hace transgredir los 10 mandamientos. Ya vimos que cómo terminó el comunismo, el nazismo, estas 2 grandes imposiciones, ¿no? Estas 2 grandes ideologías. Cuánto dolor. Ahora tenemos que abrir los ojos a todo un movimiento, la masonería. Debo ir a la pausa.